Buenas tardes, nosotros somos el equipo Barbacoa. Está conformado por mi compañero Héctor Hernández y yo en el paciente nefrópata. A lo largo de esta presentación veremos la nefropatía diabética, la patología renal en el embarazo, el envejecimiento en el riñón y los cuidados renales paliativos. Vamos a iniciar con la nefropatía diabética. Y bueno, sabemos que la diabetes se ha convertido en la principal causa de enfermedad renal crónica en el mundo y es la causa más común de enfermedad renal terminal. Los pacientes diabéticos con una enfermedad renal terminal tienen hasta un 1.5 a 2.5 veces más aumentado la mortalidad en comparación con los pacientes no diabéticos con una enfermedad renal terminal. Y bueno, los pacientes con diabetes tipo 1 y tipo 2 pueden presentar un aumento en la tasa de filtración glomerular que se conoce como hiperfiltración. Y bueno, esta hiperfiltración es mediada por una relajación mayor de la arteriola aferente que de la arteriola eferente. Y eso nos lleva a un aumento del flujo sanguíneo glomerular y una presión capilar glomerular elevada también. Eso da como resultado que la tasa de filtración glomerular puede ser de hasta un 50% mayor que lo normal y los glomérulos y los túbulos renales se hipertrofian. Otro punto importante es que el signo clínico más temprano del desarrollo de la enfermedad renal diabética suele ser el inicio de la microalbuminuria, lo cual se define como una excreción urinaria de albúmina de entre 30 a 300 miligramos en la recolección de 24 horas o de 30 a 300 picogramos por miligramo de creatinina si la muestra es aleatoria. Y bueno, la nefropatía manifiesta ya se define como una excreción mayor a los 300 miligramos en la prueba de 24 horas. Y como otro punto, la Asociación Americana de Diabetes recomienda la detección de microalbuminuria en la diabetes tipo 1 a los 5 años después del diagnóstico inicial y después se recomienda hacerlo de forma anual. En el caso de la diabetes tipo 2 se recomienda la detección anual desde el momento en que se hace el diagnóstico. Y además la microalbuminuria es un signo más específico de nefropatía diabética en la diabetes tipo 1 que en la tipo 2. Esto debido a una alta incidencia de hipertensión que ya por sí misma puede causar la microalbuminuria. Los pacientes que ya tienen una microalbuminuria fija que progresa a una nefropatía manifiesta, generalmente lo hace dentro de 5 a 7 años después de que inició la microalbuminuria y ya es en esta etapa que los pacientes presentan hasta proteinuria de más de 500 miligramos de proteína total en la muestra de 24 horas y también la macroalbuminuria, que son más de 300 miligramos en la misma recolección de orina a las 24 horas. Y pues estas ya pueden detectarse por medio de una tira reactiva urinaria. Además de esto, la nefropatía diabética clásica, que se observa más o menos en un tiempo de 17 años después del inicio de la diabetes tipo 1, se asocia con la proteinuria manifiesta, una disminución progresiva de la tasa de filtración glomerular y algunos otros hallazgos patológicos característicos. Pero, pues por lo tanto, el diagnóstico de nefropatía diabética manifiesta se establece mediante tres criterios principales que son la presencia de proteinuria dentro de un intervalo de tiempo dado, la presencia de retinopatía y la ausencia de otras causas de síndrome nefrótico o insuficiencia renal. Y ya cuando se habla de una nefropatía diabética avanzada, se caracteriza por una proteinuria masiva o cuando ya decimos que está en un rango nefrótico que es mayor a los 3.5 gramos en la muestra de orina de 24 horas y también cuando ya se presenta una hipertensión sistémica. Luego, pues tenemos la división entre la etapa de la etapa 1 a la etapa 4 de la nefropatía diabética. Y bueno, en la etapa 1 podemos encontrar una microalbuminuria que es transitoria o es ocasional. Después nos habla sobre la hipertensión, que puede estar ausente en una diabetes tipo 1 o que ya puede estar presente en una diabetes tipo 2. Igualmente, una hipertrofia renal se puede presentar. En una etapa 2 ya hay una microalbuminuria fija, aparte de esto hay un engrosamiento de la membrana basal glomerular y una expansión de la matriz mesangial.
En una etapa 3 podemos ver proteinuria propiamente, que es mayor a 500 miligramos en la orina de 24 horas, o una macroalbuminuria mayor a 300 miligramos igualmente en la orina de 24 horas. Y pues la hipertensión ya puede estar presente tanto en la diabetes tipo 1 como en la diabetes tipo 2, siendo peor el caso de diabetes tipo 2. Y una glomerulosclerosis focal, igual que lesiones de Kimmel-Stay-Wilson, y una hialinosis microvascular, así como fibrosis tubulointersticial. Y finalmente, en la etapa 4 veremos un rango nefrótico de la proteinuria, siendo este mayor a 3,5 gramos en la orina de 24 horas y manifestaciones de insuficiencia renal crónica. Igualmente habrá glomerulosclerosis, pero en este caso más global, y se presentará de igual forma la fibrosis tubulointersticial. Sobre la fisiopatología, un hallazgo temprano en pacientes con diabetes mal controlada es el agrandamiento de los riñones y una biopsia renal en el momento que inicia la microalbuminuria nos indicaría un engrosamiento de la membrana basal glomerular y tubular, así como el inicio de una expansión en la matriz mesangial, como veíamos antes en el esquema. La biopsia renal en pacientes que desarrollan proteinuria manifiesta también revela glomerulosclerosis ya sea difusa o nodular, que son estas las lesiones de Kimmel-Stay-Wilson. Y aunque estas lesiones se consideran patognomónicas de la nefropatía diabética avanzada, solamente se llegan a presentar en 25% de los pacientes. Otra característica patognomónica de la nefropatía diabética es el hallazgo de hialinosis, tanto en la arteriola aferente como en la eferente. Y también esto se puede distinguir de la lesión aislada de la arteriola aferente que vamos a observar en la hipertensión esencial. Y con esta hialinosis, pues nos referimos a un depósito de proteínas que provoca un engrosamiento y endurecimiento de las paredes de las arteriolas, lo cual dificulta el flujo sanguíneo. Y como otros mecanismos patológicos, pues tenemos la hiperglucemia, la cual es pues el factor causal más próximo en el desarrollo de la nefropatía diabética. Como parte de la hemodinámica, pues los pacientes con diabetes tipo 1 y ya en menor grado los de tipo 2 presentan un aumento de la tasa de filtración glomerular mediada por la relajación mayor en la arteriola aferente que en la eferente. También en estos pacientes se desarrolla hipertrofia glomerular, donde aumenta el área de superficie capilar glomerular y se debe llevar un monitoreo cuidadoso para detectar también la aparición de la hiperpotasemia en respuesta a depresión de volumen o después de que se inician medicamentos que interfieren con el sistema renina-angiotensina, ya sean IECAS, ARAs, beta bloqueadores, selectivos o no selectivos, heparina y diuréticos ahorradores de potasio. También hay en estos pacientes un mayor riesgo de pielonefritis y formación de abscesos intrarrenales y periféricos. Otras causas del deterioro renal agudo incluyen la necrosis papilar por una obstrucción ureteral debido al desprendimiento de una papila, auropatía obstructiva causada por disfunción vesical secundaria o neuropatía autonómica y necrosis tubular aguda que se induce por medios de contraste. Además, en los pacientes diabéticos se puede desarrollar la azoemia prerrenal o una necrosis tubular aguda por la insuficiencia cardíaca o por depresión de volumen, que puede pasar por vómitos inducidos por gastroparesia o por una diarrea que está asociada a neuropatía autonómica. Ahora hablando de la prevención y el tratamiento, pues aún está la controversia sobre cuál debería ser el nivel óptimo para reducir la presión arterial. Actualmente la recomendación está en una cifra sistólica de entre 130 a 140 milímetros de mercurio y con el descenso de la función renal de la tasa de filtración glomerular menor a 45 mililitros por minuto, también se tiene que tener cuidado con hipoglucemiantes orales, en especial las sulfonilureas. Estas están contraindicadas por un mayor riesgo a hipoglucemia prolongada, pero hay hipoglucemiantes orales como inhibidores de que hasta ahora parecen ser seguros en los pacientes con una tasa de filtración glomerular de hasta 30 mililitros por minuto. Y pues se tiene que tomar en cuenta también que mientras la tasa de filtración glomerular disminuye, pues los requerimientos de insulina también pueden reducirse debido a una menor degradación y depuración renal de lo que es la insulina.
Los IECA o los ARA también tienen beneficios para reducir la proteinuria y retardar la progresión de la nefropatía, aparte de sus efectos como antihipertensivos. También hay incluso evidencia de que los antagonistas del receptor mineralocorticoide, como la aldosterona y la eplerenona, pues son eficaces en ralentizar la progresión de la nefropatía diabética. También los pacientes que están tratados con bloqueadores del sistema de renina-angiotensina-aldosterona se les debe estar monitorando sus niveles séricos de potasio y de creatinina durante al menos la primera semana de que se da este tratamiento para este, ver que no se desarrolle una acidosis tubular renal tipo 4, ya que hay mayor prevalencia de esta y también de estenosis de la arteria renal. Ya en caso que no se logre el control de la presión arterial con estos fármacos, pues pueden añadirse diuréticos y otros agentes antihipertensivos, incluyendo los betabloqueadores cardioselectivos, alfa bloqueadores y bloqueadores de los canales de calcio no dihidropiridínicos, ya que estos no nos provocan una vasodilatación arteriolar. En este otro esquema o algoritmo de tratamiento, pues nos habla de cómo tenemos que mantener una hemoglobina glicada menor al 7%, esto con ayuda de fármacos como metformina, inhibidores de CGLT2, de DPP4, y tenemos que hacer una medida anual de la excreción urinaria de albúmina. Esto para poder clasificarlo entre normoalbuminuria, microalbuminuria o macroalbuminuria. En caso de ser normoalbuminuria, pues también tenemos que saber si se presenta una hipertensión en el paciente. En caso de que no sea así, pues únicamente los cambios de estilo de vida, recomendar que deje de fumar, que baje de peso o el uso de estatina en caso de ser necesario. Si ya se presenta hipertensión, pues buscar las metas, en este caso un aproximado de 130/80. Y ya cuando tenemos microalbuminuria o macroalbuminuria, pues ahí identificar el bloqueo del sistema renina-angiotensina con IECAS o ARAS, igual ver si hay la presencia de hipertensión y volver a los puntos anteriores del control de la presión arterial o los cambios del estilo de vida. Y pues en cuanto a la terapia de reemplazo renal, la diálisis que se inicia entre los 15, 10 mililitros sobre minuto de la tasa de filtración glomerular. En pacientes diabéticos debido a una hipertensión dependiente de volumen o la hiperpotasemia no controlable, se puede iniciar antes esta diálisis. O también cuando la uremia y la gastroparesia ya provoquen desnutrición o vómitos que son muy recurrentes y pues también son incontrolables. Y otro punto importante que tenemos que saber es que aunque se llegue a un trasplante renal, se tiene que considerar que las demás complicaciones microvasculares, ya sea retinopatía, neuropatía y las complicaciones macrovasculares, pues no se corrigen con el trasplante renal por sí solo. Ahora sobre la patología renal en el embarazo, veremos primero los cambios anatómicos y hemodinámicos. Sobre esto, pues hay que saber que los riñones aumentan de tamaño aproximadamente en 1 centímetro debido a la dilatación del sistema colector. Son aquí los factores hormonales y urodinámicos quienes provocan esta hidronefrosis fisiológica del embarazo desde la semana 6 de gestación. También la dilatación de los cálices renales, la pelvis renal y los uréteres aumenta la capacidad del riñón para albergar hasta 300 centímetros cúbicos de orina durante el embarazo. Aparte de esto, la hidronefrosis, pues es predominantemente del lado derecho, pero también mantiene su función normal. Sin embargo, una hidronefrosis patológica que también es posible y también es más común en el lado derecho, se puede deber a dos razones. Primero, a que el uréter derecho cruza el borde pélvico por encima de la vena ovárica, lo cual puede ejercer una presión que eso obstruye el uréter. Y en segundo lugar, tenemos que el colon recto sigmoideo descendiente por el lado izquierdo del abdomen empuja al útero ligeramente hacia la derecha y eso también aumenta su tendencia a obstruir directamente el uréter derecho. Otro de los cambios es que existe un aumento drástico del gasto cardíaco y una disminución de la resistencia vascular sistémica y de la presión arterial media. Esto es hasta en un 50% por debajo del valor basal
Y pues el gasto cardíaco puede verse afectado por cambios posturales o por la compresión de la vena cava inferior por el útero grávido. Y mientras que la presión arterial, como ya mencionábamos, pues puede disminuir en promedio 10 milímetros de mercurio por debajo de su valor basal. Y esto sucede en el segundo trimestre. Ya para el tercer trimestre, la presión arterial pues regresa a su nivel, a sus niveles normales. Con esta disminución de la presión arterial sistémica respecto al sistema renina-angiotensina en el primer trimestre, pues los niveles plasmáticos de renina pueden estar hasta 4 veces por encima de lo normal y la renina continúa aumentando hasta la semana 20 aproximadamente, y el aumento de esta renina pues estimula el incremento en los niveles de aldosterona, que conducen también a una retención de sal y agua, lo que nos da lugar al aumento del volumen sanguíneo dentro del riñón. Estos cambios pues también nos llevan hacia un aumento en la tasa de filtración glomerular y en el flujo plasmático renal. La tasa de filtración glomerular es aproximadamente un 50% superior al valor normal ya al final del primer trimestre, y con este aumento en la tasa de filtración se produce también un incremento en la depuración de creatinina, por lo que las concentraciones séricas de creatinina normalmente disminuyen por debajo de los niveles previos al embarazo. La mayor filtración también conlleva a un ligero aumento en la excreción urinaria de proteínas, de glucosa, de ácido úrico, aminoácidos y también calcio. Y es por esto que se describe como una proteinuria anormal, a una excreción ya superior a los 300 miligramos al día dentro del contexto del embarazo. Otro punto importante también es que los niveles séricos de ácido úrico deberían ser más bajos de lo habitual durante el embarazo. Ya un nivel por arriba de 4,6 miligramos por decilitro, pues nos podría estar sugiriendo una tasa de filtración glomerular deteriorada. El siguiente punto es el balance hídrico, electrolítico y el equilibrio ácido-base. Sobre esto, pues el embarazo se asocia con una disminución en la concentración sérica de sodio, esto en aproximadamente 5.000 equivalentes, y también de la osmolaridad sérica en 5 a 10 miliosmoles por kilo, mientras que el agua corporal total va a aumentar de hasta 6 o hasta 8 litros, donde la mayoría pues va a ser en extracelular. Y uno de los efectos de este aumento del agua corporal total, pues es la anemia fisiológica, pero otro también podría ser el edema. Bueno, la vasopresinasa, que esta es producida por la placenta, también es responsable del catabolismo de la hormona antidiurética en el embarazo y puede, en algunos casos, llevarnos a una diabetes insípida manifiesta. Esto puede ocurrir en casos donde la mujer ya tenía una diabetes insípida central leve y preexistente, y no puede aumentar la producción de la hormona antidiurética para compensar su mayor destrucción, o en casos de embarazos molares o múltiples donde la producción de la vasopresinasa pues es aún mayor. Estas mujeres van a presentar más adelante en el embarazo una elevada diuresis, pero también puede que se mantenga intacto su balance hídrico por una mayor ingesta de agua. Otro punto es que los niveles séricos de potasio pueden permanecer normales durante el embarazo, pero los niveles de calcio sérico total sí disminuyen, aunque la concentración de calcio ionizado en suero se mantiene normal. Entonces, el aumento en la producción del calcitrol por la placenta, que es otro punto, conduce a una mayor absorción gastrointestinal de calcio y a una hipercalciuria resultante, lo cual puede llevar a formación de cálculos renales. También el aumento en el calcitrol sérico pues produce una supresión de los niveles de la hormona paratiroidea, que sería otro de los efectos. Dentro de otros aspectos tenemos la progesterona, que afecta a los centros respiratorios en el cerebro, y esto da lugar a un aumento tanto en el volumen corriente y posteriormente a un aumento en la ventilación por minuto. Esto conduce a un incremento en el oxígeno alveolar, el cual es necesario para poder satisfacer la mayor demanda metabólica de oxígeno de la placenta y del feto. También se espera una disminución en los niveles de dióxido de carbono arterial, con una caída de la presión parcial de CO2 desde un nivel no gestacional de 40 aproximadamente hasta 30.
en las mujeres embarazadas. Y pues esta alcalosis respiratoria se compensa por una acidosis metabólica donde los niveles plasmáticos de bicarbonato caen hasta 4.000 equivalentes por litro. Y pues a medida que el riñón excreta este bicarbonato para dar esta acidosis metabólica, pues es con el fin de devolver el pH sérico a los niveles más o menos normales de 7.4, 7.45. En un siguiente punto, pues veremos cuáles son los efectos de la enfermedad renal crónica en el embarazo y en primer lugar, las mujeres con una enfermedad renal crónica avanzada o enfermedad renal en etapa terminal, pues tienen tasas de fertilidad muy bajas. Además de que el embarazo en las pacientes en diálisis es poco frecuente cuando llega a ocurrir este, es poco tiempo de iniciar la terapia de reemplazo renal y esto es porque la mujer aún puede tener una función renal residual que sea de cierto modo significativa para poderse dar la concepción. Y bueno, los resultados del embarazo son muy buenos en mujeres con una enfermedad renal crónica leve, donde la creatinina es aún menor de 1.4 miligramos por decilitro y mientras tengan una presión arterial normal. Ya sobre otros datos, pues actualmente aproximadamente el 40% de los embarazos en mujeres en diálisis resultan en un nacimiento con vida. Sin embargo, pues la mayoría van a ser prematuros. Em, Dentro de otro punto, pues alrededor de la semana 16 de gestación, los riñones fetales ya comienzan a producir orina y en las madres con niveles elevados de urea debido a la enfermedad renal crónica, pues los riñones fetales responden con una diuresis fetal que resulta en un volumen anormalmente elevado del líquido amniótico, dándonos polidriapnios. Y bueno, ahora, ¿cuáles son los efectos del embarazo en la enfermedad renal crónica? Hasta ahora se conoce que las mujeres con niveles de creatinina superiores a 1.5 miligramos por decilitro pueden experimentar una progresión de su enfermedad renal aún más rápida que las mujeres que no se embarazan. Y como se mencionó anteriormente, un aumento en la proteinuria durante el embarazo puede deberse al incremento fisiológico de la tasa de filtración glomerular o puede ya representar un nuevo diagnóstico de preeclampsia. También las mujeres con nefropatía diabética preexistente tienen una mayor tasa de preeclampsia, lo que conlleva a mayor tasa de parto prematuro, por lo tanto se les debe de iniciar el tratamiento preventivo que sería con aspirina en dosis bajas y pues el objetivo del tratamiento antihipertensivo en las mujeres embarazadas con la nefropatía diabética es mantenerlo dentro de una presión menor a los 135 sobre 85 milímetros de mercurio. Dentro de otro punto, el lupus también puede asociarse con múltiples síndromes mediados por anticuerpos, incluyendo aquí el síndrome antifosfolípido. Y el diagnóstico de este pues va a depender de presencia de tanto manifestaciones clínicas como manifestaciones de laboratorio. Dentro de las clínicas pues tenemos trombosis, una única pérdida fetal inexplicada después de la 10ª semana de gestación o más de 3 abortos espontáneos consecutivos antes de la 10ª semana de gestación. Ya dentro de las manifestaciones de laboratorio, pues tenemos los anticuerpos anticardiolipina, anticuerpos antibeta 2 glicoproteína o anticoagulante lúpico. Y pues las complicaciones más comunes del embarazo en mujeres con síndrome antifosfolípido incluyen la pérdida fetal, la preeclampsia, que se puede presentar hasta en el 50% de las pacientes, un parto prematuro y la restricción del crecimiento intrauterino. Y en esta otra tabla, pues están los medicamentos antihipertensivos usados en el embarazo, dependiendo de cuál nos indica aquí, es si está indicado, o bueno, o es usado o si está de plano contraindicado. Bueno, de los que están dentro de un margen seguro, podríamos decirlo así, están el abetalol, los bloqueadores de canales de calcio y sobre todo la alfa-metildopa y la hidralazina. Ahora sobre el manejo de la mujer embarazada en diálisis, pues todas las mujeres en edad fértil que estén en diálisis deben recibir consejería tanto preconcepcional si desean un embarazo y anticoncepcional si no lo desean.
Y hay que tener en cuenta que todos los embarazos en mujeres con enfermedad renal en etapa terminal, pues ya se considera como alto riesgo. Y para el diagnóstico de embarazo en estas mujeres, debemos saber que la medición de la hormona gonadotropina coriónica humana no es confiable y que el embarazo debe confirmarse por ultrasonido. En este caso, pues los ciclos menstruales irregulares son muy comunes en las mujeres con enfermedad renal, sobre todo en etapa terminal, por lo tanto, el embarazo en esta población suele diagnosticarse de manera muy tardía, casi a las 16 semanas de gestación. Por eso es importante el ultrasonido transvaginal que puede confirmar un embarazo intrauterino a las 5 semanas cuando el saco gestacional mide hasta 5 milímetros. Sobre el seguimiento, pues no es necesario cambiar la modalidad de diálisis cuando una mujer queda embarazada, aunque sí hay que tomar en cuenta que debido a que la ultrafiltración en la diálisis peritoneal está mediada por la concentración de glucosa en el dializado, una contraindicación relativa para continuar con la diálisis peritoneal durante el embarazo pues sería la diabetes gestacional. En este caso, se deben discutir los riesgos y beneficios de continuar con la diálisis peritoneal o convertir a hemodiálisis. También una diálisis más intensiva conduce a mejores resultados, incluyendo menor riesgo de parto prematuro, mejor supervivencia del recién nacido y menos complicaciones maternas. Y con el incremento en la dosis de diálisis puede ser necesario aumentar la ingesta de potasio y fosfato, además mantener un nivel bajo de nitrógeno ureico en sangre interdialítico también reduce el riesgo de polihidrapnios. Otro punto, que la anemia en mujeres embarazadas con enfermedad renal en etapa terminal es multifactorial, aunque sí se ve agravada por dos factores que causan anemia en todos los embarazos, que es el aumento del agua corporal total, lo que nos estaría diluyendo la sangre, y también la deficiencia relativa de hierro, debido a las demandas de hierro para la hematopoiesis fetal. Y pues finalmente los niveles de hemoglobina deben mantenerse por encima de los 8 gramos por decilitro, ya que los niveles más bajos pues sí representan un riesgo para el feto en desarrollo. Y en caso de requerirse, la eritropoyetina recombinante es segura de continuar durante el embarazo y los requerimientos de dosis pueden aumentar hasta en un 50 al 100%. Dentro de esta otra tabla, pues nos indican las metas de diálisis durante el embarazo, que a la semana deben ser de 5 a 7 sesiones o completar a la semana al menos 20 horas de diálisis. Igualmente vienen valores de un prediálisis menor a 50, una presión diastólica de entre 80 a 90 de preferencia, hemoglobina de 10 a 11 y una ferritina de entre 200 a 300 picogramos por mililitro. En cuanto al embarazo después del trasplante renal, pues la fertilidad comúnmente sí se restaura después del trasplante. No se aumenta el riesgo de rechazo durante el embarazo, pero los medicamentos inmunosupresores sí pueden necesitar de modificaciones si se planea un embarazo. Lo que se recomienda es que las mujeres con trasplante de órgano sólido no amamanten, ya que existe poca información sobre la transmisión de medicamentos a través de la leche materna. Otro punto es que la preeclampsia es mucho más común en mujeres embarazadas con trasplante renal, con un riesgo de hasta 4 veces mayor que en la población general embarazada. Lo más seguro es retrasar el embarazo por al menos un año después del trasplante. También las mujeres embarazadas con trasplante renal deben ser sometidas a tamizaje de bacteriuria mediante urocultivos mensuales. Otro punto es que la inmunosupresión en mujeres con trasplante incrementa el riesgo de parasitemia, lo que lleva a la infección fetal intrauterina a través de la placenta. Y pues si hay secuelas fetales donde pueden incluirse defectos del sistema nervioso central como microcefalia, dilatación ventricular, calcificaciones, ceguera, incluso epilepsia. Y bueno, otro último punto es que la inmunosupresión no puede ser suspendida durante el embarazo, donde la satioprina y los inhibidores de la calcineurin pues son la base del tratamiento en pacientes trasplantadas y embarazadas. Dentro de los fármacos inmunosupresores, pues aquí como se muestra en la tabla, se sabe que el micofenolato, mofetilo, pues sí es teratogénico y está totalmente contraindicado.
Bueno, debido a las concentraciones séricas de creatinina, no se evalúa de forma rutinaria durante el embarazo. Un nivel del 0,8 miligramos por decilitro, que puede considerarse normal en una mujer no embarazada, ya en el contexto de un embarazo, pues sí puede representar un deterioro significativo de la función renal. En la primera mitad del embarazo, la lesión renal aguda suele estar relacionada con hiperemesis gravídica, como se muestra en este otro esquema, también un aborto séptico o incluso una infección del tracto urinario. Ya en la segunda mitad, son más comunes las enfermedades renales relacionadas con hipertensión, preeclampsia y las microangiopatías trombóticas. Ahorita más adelante veremos cada uno de estos puntos que se muestran en el esquemita, incluso en la etapa postparto. Y pues tenemos algunos factores de riesgo para la lesión renal aguda, como una proteinuria preexistente, hipertensión, diabetes, lupus, historia de preeclampsia o incluso historia de microangiopatía trombótica. Pues vamos a dividirlo en dos partes. Serían de las 0 a a las 20 semanas de gestación y de las 20 a 40. Dentro de las 0 a 20 semanas de gestación, pues suele ser la lesión renal aguda de naturaleza prerrenal o intrarrenal. Como parte de la lesión renal aguda prerenal, pues tenemos que al inicio del embarazo predominan ciertas causas. La principal es la hipovolemia, ya sea por hiperemesis gravídica, por ejemplo, y esta condición clínica se define como náuseas y vómitos durante el embarazo que son lo suficientemente intensos como para causar una depresión del volumen y una pérdida de peso. Si la depresión del volumen es lo suficientemente grave o si ya existe un mecanismo adicional de daño renal, como por ejemplo el uso de AINES, pues se puede desarrollar la lesión renal aguda por una necrosis tubular aguda. Las mujeres con una lesión renal aguda prerrenal durante el embarazo pueden presentar sodio urinario bajo y una fracción de excreción de sodio baja también, ya que los túbulos intactos van a intentar reponer el volumen intravascular. También se puede observar un aumento en en la relación buncreatinina y el tratamiento en este caso pues consiste en el alivio sintomático de los vómitos y si es necesario en la reposición de los líquidos intravenosos. Ahora, sobre la necrosis tubular aguda, hay ciertos elementos esenciales para el diagnóstico que tenemos. Por ejemplo, la necrosis tubular aguda se diagnostica principalmente por una sospecha clínica. En la microscopía urinaria, pues ya podemos ver células epiteliales tubulares renales y cilindros granulosos marrón oscuro o conocidos en inglés como Moody Brown Cast. Y otro punto es que el sodio urinario tiende a ser mayor a los 20.000 equivalentes. ¿Esto por qué? Por el daño tubular y también la incapacidad de reabsorber el sodio filtrado. Em, Esta necrosis tubular aguda puede aparecer en las primeras etapas del embarazo por un resultado de aborto séptico u otra infección. Y el tratamiento también aquí es de soporte, incluyendo mantenimiento hemodinámico con líquidos intravenosos, vasopresores, antibióticos y pues el manejo de los electrolitos. En algunos casos ya se puede requerir de terapia de reemplazo renal, pero por lo general es solamente temporal. Y en otro último punto aquí tenemos las infecciones del tracto urinario, donde la cistitis y la pielonefritis son más comunes durante el embarazo que en la población general y pues se pueden presentar en cualquier momento. ¿Esto por qué? Por una relajación del músculo liso ureteral que está mediada por la progesterona y eso es lo que puede contribuir al ascenso de las bacterias desde la vejiga hacia los riñones. Además, el aumento del estancamiento urinario en el sistema colector renal que está dilatado, como también la pérdida de la presión ejercida sobre la vejiga por el útero en crecimiento también puede predisponer a las infecciones ascendentes. Después tenemos que la pielonefritis se asocia con un parto prematuro, con bajo peso al nacer y mortalidad perinatal. Las mujeres embarazadas deben ser evaluadas al inicio del embarazo con un urocultivo y el tamizaje se considera positivo cuando hay más de 10 a las 5 unidades formadoras de colonias por mililitro en una muestra que está
pues obtenido por una micción limpia. La duración del tratamiento antibiótico sería desde los 3 hasta los 7 días, con un urocultivo de seguimiento al finalizar el tratamiento para poder confirmar que ya se erradicó esa infección. Y pues las infecciones del tracto urinario inferior, de cistitis o de superior siendo la pielonefritis, pueden también resultar en una necrosis tubular aguda, por lo que se debe iniciar el tratamiento empírico mientras ya se esperan los resultados del urocultivo. En caso de que se presenten síntomas de cistitis, ya podemos decir que es un urocultivo positivo si tenemos un crecimiento bacteriano mayor de 10 a la 3 unidades formadoras de colonias por mililitro. En estos casos no se recomiendan estudios de imagen de rutina debido a la exposición a radiación del feto en desarrollo, pero la excepción es cuando los signos o síntomas, o incluso que el patógeno urinario sea, por ejemplo, proteus. Aquí ya se sugiere que hay una litiasis obstructiva como causa de la pielonefritis y en este caso, pues sí se indica la realización de una ecografía para determinar si se requiere intervención urológica, aunque pues puede preferirse la cistoscopía directa o la ureteroscopía. Las mujeres con la pielonefritis durante el embarazo, pues vamos a requerir de hospitalización, de tratado antibiótico intravenoso y una vez que ya estén sin fiebre por al menos 2 días o bueno 48 horas, ya se puede cambiar el antibiótico oral y continuar con el tratamiento por 10 a 14 días. Igualmente, se debe ofrecer una terapia supresiva de una dosis muy baja para el resto del embarazo y así prevenir que haya recurrencias y generalmente esto se hace con nitrofurantoína o cefalexina. Ahora veremos la segunda mitad de las 20 semanas a las 40 semanas de gestación, iniciando por la microangiopatía trombótica. En este caso, pues tenemos ciertos elementos esenciales para el diagnóstico, como que se definen por una anemia hemolítica con esquistocitos en el frotis de sangre periférica, que además también pueden presentar trombocitopenia y lesión renal aguda. Aquí podemos dividirlo en dos partes. Primero, en la púrpura trombocitopénica trombótica, aquí la pentada clínica es anemia hemolítica microangiopática, lesión renal aguda, tro- trombocitopenia, fiebre y síntomas neurológicos. Y esta pentada pues se puede observar solamente en pocos pacientes. En otra parte tenemos el síndrome urémico hemolítico y su aspecto más característico es el momento de la presentación que ocurre en el periodo posparto hasta en el 80% de los casos. Dentro del tratamiento de las microangiopatías trombóticas, pues depende de su etiología subyacente, ya sea una púrpura trombocitopénica trombótica, pues se maneja con esteroides y plasmaféresis de intercambio. En algunos casos se puede añadir rituximab. Y con la plasmaféresis de intercambio, pues nos referimos a este proceso en que se remueve el plasma del paciente y se reemplaza con plasma fresco, de un donante. Y también está, que está congelado, está crioprecipitado, y esto reemplaza la enzima deficiente en esta patología. Ahora, en el síndrome urémico hemolítico atípico, el tratamiento consiste en solamente cuidados de soporte y actualmente se ha hablado más de una terapia dirigida contra el componente C5 del complemento con eculizumab. Ahora el siguiente punto es la preeclampsia y eclampsia. También sus elementos esenciales para el diagnóstico, pues es la diferenciación. Una preeclampsia es la hipertensión más el edema más proteinuria después de la semana 20, mientras que en una eclampsia, pues tenemos todo esto que mencionamos con la preeclampsia más una convulsión que por lo general es autolimitada y se resuelve con el parto del feto. Por ahora, la única terapia preventiva comprobada en pacientes de alto riesgo, pues es la aspirina diaria en dosis bajas. También, pues aquí tenemos que considerar de alto riesgo las mujeres con antecedentes de preeclampsia, con embarazos múltiples, que tengan diabetes sin importar si es tipo 1, tipo 2, una enfermedad renal crónica, hipertensión y enfermedades autoinmunes preexistentes. También un aumento en la presión arterial basal, incluso si está dentro de un rango que podríamos decirlo normal, ya puede ser un signo de preeclampsia. Y dentro de signos y síntomas neurológicos que se pueden referir por la paciente, pues son cefalea, visión borrosa, escotomas y ceguera cortical, que pues es muy raro y ya representa más que nada una preeclampsia severa.
Y todos los signos y síntomas de la preeclampsia generalmente se resuelven entre las 2 y las 6 semanas después del parto. El tratamiento de la preeclampsia leve pues incluye un monitoreo de materno y fetal, con el objetivo de que la presión arterial esté aproximadamente entre 140 a 150 sistólica, 90 a 105 diastólica. Y pues la preeclampsia severa ya se trata con un parto urgente. Se debe administrar sulfato de magnesio intravenoso para prevenir la eclampsia y si el parto es muy temprano, pues se debe administrar también los corticosteroides para la maduración pulmonar del feto en desarrollo. En esta siguiente diapositiva, pues tenemos varias tablitas. En la primera, la 54.6, nos está indicando pues todos estos criterios diagnósticos necesarios para poder definir una preeclampsia, iniciando pues con la presión arterial, una sistólica mayor o igual a 140 y una diastólica mayor o igual a 90. Aparte de esto, pues tenemos que tener proteinuria o trombocitopenia, insuficiencia renal que se mide con una creatinina mayor a 1.1, una función hepática, este, pues alterada, donde las transaminasas estarán en más del doble del límite normal. También podemos ver un edema pulmonar o síntomas ya cerebrales o visuales. En la siguiente tabla, la 54.7, nos hace la división entre una preeclampsia temprana y una tardía. En la temprana es la menos común, y hay una asociación más que nada a la raza negra. Ya en la etapa tardía, que es a partir de las 34 semanas, nos menciona que es la más común y hay una asociación fuerte con un síndrome metabólico materno. La tabla 54.8 nos habla sobre ciertos factores de riesgo para preeclampsia que ya los comentamos anteriormente, como una historia familiar de preeclampsia, una edad materna mayor a los 35 años, hipertensión, proteinuria, nefropatía diabética, diabetes gestacional, lupus o síndrome antifosfolípidos, también una enfermedad renal crónica, nuliparidad o que sea un embarazo múltiple. Y en cuanto a los puntos que podrían decirnos que se trata de una preeclampsia severa, pues tenemos esa lista en la tabla 54.9, donde nos indica una sistólica mayor o igual a 160, una diastólica mayor o igual a 110, trombocitopenia, transaminasas elevadas, una progresión de la insuficiencia renal, incluso edema pulmonar y ya síntomas o signos cerebrales y visuales. Como última parte, dentro de esta lesión renal aguda en el embarazo de la segunda mitad, también se puede presentar hígado graso agudo del embarazo, que se caracteriza por la infiltración grasa de los hepatocitos y es más común en los embarazos múltiples o en mujeres con bajo peso. Esta patología está asociada con un metabolismo mitocondrial alterado de los ácidos grasos y se puede presentar con náuseas, vómito, dolor abdominal y hepatitis aguda, que está marcada por una elevación de las transaminasas y la bilirrubina. También puede causar insuficiencia hepática aguda, que vamos a verla como una coagulopatía, hipoglucemia y encefalopatía. Puede ser también difícil en este punto diferenciar del hígado graso agudo del embarazo y del síndrome de HELP, por lo que se trata para ambas condiciones. El parto urgente en este caso es necesario, independientemente de la edad gestacional, y es muy importante mantener el soporte materno con productos sanguíneos, si está indicado por coagulopatía, con la infusión de glucosa y controles de la presión arterial. Después nos habla de la necrosis cortical. Esta es una causa rara pero grave de la lesión renal aguda, de las relacionadas con el embarazo y usualmente se presenta después de una emergencia obstétrica, ya sea por ejemplo desprendimiento de placenta con hemorragia masiva o una embolia de líquido amniótico con un inicio agudo de dolor lumbar y pues la lesión renal aguda. Se puede presentar también hematuria y oliguria y la ecografía renal aquí es diagnóstica por la presencia de áreas hipoecoicas o hipodensas en la corteza renal. Por ahora la terapia disponible pues es únicamente de soporte. Muchas mujeres con necrosis cortical renal van a requerir diálisis y solo algunos van a recuperar algo de su función renal con el tiempo,
pero pues la mayoría queda con una enfermedad renal crónica avanzada. El otro punto es la obstrucción postrenal en el embarazo. Esta puede detectarse con una ecografía rutinaria, pues durante el control del embarazo. La nefrolitiasis es común ya en la segunda mitad del embarazo y puede obstruir este, el uréter por cálculos de fosfato, que son los cálculos de fosfato de calcio los más comunes en las mujeres embarazadas. Y pues los factores de riesgo para la formación de ellos incluye la éstasis urinaria porque, como ya vimos antes, el sistema colector pues se encuentra dilatado, también por cambios en el pH urinario y por un aumento en la excreción urinaria de calcio durante el embarazo. La nefrolitiasis debe presentarse con un cólico renal, hematuria, también em, pues como sucedería en pacientes no embarazados. Y pues la obstrucción renal patológica debe manejarse rápidamente en el embarazo para que pueda progresar a una lesión renal aguda. La obstrucción causada por polidrapnio se tratará pues drenando el exceso de líquido amniótico y la mayoría de los cálculos se expulsan por sí solos con terapias convencionales. Dentro de nuestra perla cultural, nosotros incluimos cuál es el plato consumido que más muertes instantáneas causa en el mundo y este platillo es el fugu, el pez globo. Bueno, este es un animal que habita en la India, en Tailandia, en la península de Malasia, en las islas Filipinas, incluso en México. Y pues lo importante o lo peligroso de este platillo es que dentro del pez sus vísceras contienen tetrodo- tetrodotoxina. También puede ser la tetardotoxina o la fungotoxina. Y bueno, esta tiene como acción afectar o bueno, bloquear canales de sodio para que así se impida la excitabilidad de la membrana y por lo tanto afecta la transmisión nerviosa, la contracción muscular y pues requiere una dosis muy pequeña para poder hacer este efecto. La dosis letal mínima es de 0,02 miligramos por kilogramo y pues el tratamiento es principalmente de soporte porque no hay un antídoto para poderlo usar en estos casos y la muerte puede llegar a ocurrir dentro de las 6 hasta las 24 horas después de la intoxicación. Dentro del cuadro clínico, pues puede iniciar en 10 minutos a 3 horas después de haber consumido este platillo. Puede presentarse con adormecimiento de la lengua y la boca, vómitos, mareos, dificultad para hablar y deglutir, puede llegar a la convulsión, hipotensión, bradicardia, ataxia, dolor abdominal o solo diarrea, vómito, y después ya los síntomas más, síntomas más severos indicarían la parálisis muscular, y pues también se manifiesta el shock cardiovascular y finalmente pues el paro respiratorio que nos lleva a la muerte. Bueno, ahora vamos a comenzar con lo que es el envejecimiento en el riñón. Aquí hay que tener en claro que el término de adulto mayor, pues recordando que describe a aquellas personas mayores de 65 años. Vamos a comenzar con los cambios anatómicos y fisiológicos que ocurren eh, en esta edad a partir de los 65 años. Más que nada, pues vamos a tener una glomerulosclerosis, como pueden observar en la tabla, una isquemia glomerular, una disminución de los glomérulos funcionales, hipertrofia de los glomérulos funcionales, engrosamiento de membrana basal glomerular, atrofias tubulares, arteriosclerosis, entre otros cambios. Mientras que dentro de los cambios funcionales, como pueden observar en la tabla, pues hay una disminución de la tasa de filtración glomerular, una disminución en la resorción de sodio y la excreción de potasio. Y también, como pueden observar, pues hay una disminución del flujo renal e incluso una disautonomía vascular. Dentro de las características histológicas del envejecimiento renal, pues incluye una fibrosis íntima arterial, glomerulosclerosis, atrofia tubular, fibrosis intersticial y algunos cambios radiológicos que se pueden evidenciar mediante estudios de imagen como cicatrices focales, quistes renales,
entre otras que pueden observar aquí en la tabla. Esto pues hay que tenerlos en cuenta pues para conocer el- lo que antecede a las patologías que podemos encontrarnos en estos pacientes mayores de edad. En pruebas de laboratorio, como en los niveles séricos de creatinina, pues estos pueden mantenerse dentro de los límites normales, a pesar de que exista una disminución de la tasa de filtración glomerular, y esto es más que nada por la reducción de la masa muscular con la edad. Entonces, pues esto hay que tenerlo en cuenta cuando se estudia en un paciente adulto mayor. Comenzando con pues las características de cada enfermedad que se presenta en el adulto mayor, vamos a comenzar con la lesión renal aguda. Esta pues tiene dos mecanismos frecuentes, lo que es la hipoperfusión prolongada y la sepsis. Aquí la administración de agentes nefrotóxicos también puede causar esta necrosis tubular aguda o nefritis intersticial aguda. Generalmente esta se detecta por un aumento en la creatinina sérica o una disminución en la producción de orina. Ya evaluando lo que es el examen microscópico, podemos encontrar, como pueden leer en la diapositiva, pues lo que son cilindros de color marrón lodoso, que puede ser orientarnos más que nada a lo que es una necrosis tubular aguda. Y también podemos encontrar presencia de glóbulos rojos dismórficos o cilindros eritrocitarios que nos hablan de alguna patología glomerular. El manejo tal cual de esta patología en el adulto mayor, pues es similar en el adulto joven. Requiere un monitoreo tanto de líquidos, electrolitos, así como evitar pues terapias nefrotóxicas, agentes radiológicos de contraste y la depresión del volumen. En pacientes con insuficiencia renal aguda, severa persistente, se deben de considerar lo que son las técnicas dialíticas estándar. Y en esta tablita pueden observar pues algunos factores de riesgos eh, que pueden llevar a lesión renal aguda al adulto mayor. Como pueden observar, pues son más que nada tanto comorbilidades como la hipertensión, diabetes o cambios estructurales relacionados a la edad que vimos anteriormente en la tabla, la polifarmacia o incluso pues algunos procedimientos invasivos. Ahora vamos a continuar con la enfermedad glomerular. Aquí podemos encontrar más que nada proteinuria y sedimento urinario, los cuales pues nos hablarían de esta patología. En lo que respecta a lo que es la nefropatía membranosa, esta es la patología glomerular más común en adultos mayores y tiene mayor probabilidad de presentar hipertensión y hematuria en comparación con los adultos jóvenes. Por otra parte, la enfermedad de cambios mínimos, aquí encontraremos hematuria microscópica, hipertensión y deterioro renal. Las causas más comunes de esta enfermedad son medicamentos nefrotóxicos, como los AINES y pues algunas malignidades hematológicas. Por otra parte, tenemos la glomerulonefritis proliferativa. Esta está asociada con anticuerpos antiglomerulares circulantes. Aquí la glomerulonefritis crescéntica paucinomatoria es una forma más común de enfermedad glomerular en personas mayores. El diagnóstico básicamente de esta enfermedad pues es mediante la evidencia de anticuerpos antinucleares, los ANCA, los ANA, y anticuerpos antimembrana basal. Algunos también se pueden solicitar pues algunos marcadores de hepatitis viral. Y respecto a la biopsia, pues esta suele ser necesaria ya para un diagnóstico definitivo. Y respecto al manejo, pues es muy similar al del adulto joven.
El manejo conservador se menciona que pues consiste en la restricción de sal, diuréticos de aja, agentes antihipertensivos y pues evitar bloqueadores del sistema renina-angiotensina. En esta tablita pueden observar pues algunos desórdenes respecto al tipo de, de glomerulopatía que presenta el adulto, ya sea primaria o secundaria. Continuando con la enfermedad renovascular, esta se trata de una estenosis de la arteria renal, que generalmente cursa asintomática y se puede sospechar en aquellos pacientes que desarrollan lesión renal aguda tras un episodio pues leve de hipotensión, donde se usaron bloqueadores de angiotensina y se presentó lo que es un edema pulmonar súbito. O de igual forma, si se presenta una hipertensión resistente, o en casos de deterioro renal de etiología desconocida. El gol estándar aquí es la arteriografía y pues el tratamiento consiste en la revascularización de esta estenosis, que generalmente pues de se trata si esta es de se ocupa más de un 70% de obstrucción. Por otro lado, tenemos la enfermedad arterioembólica. Esta puede ser asintomática o en caso de que sea asintomática, puede presentarse con dolor lumbar intenso, hematuria, fiebre, insuficiencia renal e hipertensión. Aunque también puede encontrarse lo que es el livedo reticularis, cambios en el estado mental, isquemia intestinal, así como eosinofilia periférica. Ahora tenemos lo que es la enfermedad sistémica, pues esta abarca una serie de enfermedades que ya conocemos: el mieloma múltiple, la hipertensión, la nefropatía diabética. Respecto al mieloma múltiple, pues es de las enfermedades que más asocia a los adultos mayores si se trata de la enfermedad renal. Aquí vamos a encontrar lo que es la presencia de hipercalcemia, deshidratación, hiperuricemia y el uso de medicamentos nefrotóxicos. Más que nada, aquí el tratamiento pues es meramente quimioterapia basada en bortezomib junto con pues diálisis que involucra lo que es el soporte renal. Respecto a la hipertensión, eh, aquí el rubro de lo que es la hipertensión sistólica aislada es la presentación más común en este grupo etario. Aquí se sugieren pues algunos valores que deben mantenerse de acuerdo a la edad de los pacientes. Si tenemos un paciente entre 60 y 79 años, la meta de la tensión arterial es menor de 140 sobre 90 milímetros de mercurio. En cambio, si tenemos un paciente de 80 o más, pues nuestras metas van de 140 a 145 milímetros de mercurio si hablamos de la presión sistólica. Hay que tomar aquí en cuenta que los pacientes mayores pueden presentar hipotensión ortostática y esta que puede agravarse con el tratamiento hipertensivo. Esto pues para controlar estos valores, estas metas y tener en cuenta este tipo de hipotensión. Respecto a lo que es la nefropatía diabética, esta se define por la presencia de albuminuria, ya sea por cambios estructurales o funcionales de lo que es meramente el riñón. Aquí vamos a encontrar pues factores o procesos que involucran la patogénesis de esta enfermedad. Primeramente, pues la hiperglucemia, ¿no? Que va a generar un aumento en la presión sistémica y glomerular, va a aumentar lo que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona y así se va a estimular lo que es la producción de citoquinas y factores proinflamatorios.
Aquí meramente pues el manejo se basa en el control metabólico de la glicemia y se puede optar por introducir lo que son moduladores del sistema renal angiotensina-aldosterona, como son los YECAS o los ARA. Continuando con la nefropatía obstructiva, aquí hay que tener en cuenta que la obstrucción del tracto urinario puede ser tanto aguda o crónica, puede ser parcial o completa, o puede ser unilateral o bilateral. En hombres, más que nada en hombres adultos mayores, la causa más común suele ser la obstrucción del tracto urinario inferior. Esto pues más que nada por la hiperplasia prostática benigna o, o alguna malignidad como lo es el cáncer de próstata. Por otro lado, en mujeres mayores, la causa más común es por malignidad pélvica y pues esto, como ya conocemos, si se trata de malignidades, los tratamientos eh, como radioterapia o quimioterapia o resección de la malignidad, o bien si se trata de la hiperplasia prostática benigna, pues alguna RTU o algunos otros medicamentos que controlen el crecimiento prostático. Continuando con las infecciones del tracto urinario y la urosepsis, pues aquí vamos a encontrar algunos síntomas que incluyen la urgencia o la urgencia miccional, aumento en la frecuencia miccional, disuria o sensibilidad suprapúbica. Con lo que respecta a la pielonefritis aguda, esta mayormente se trata, pues, como ya sabemos, con antibióticos intravenosos. En caso de que exista, pues, intolerancia a la vía oral, se puede optar por alguna ampicilina, aminoglucósidos o cefalosporinas de tercera generación o alguna quinolona. En pacientes nefrópatas se puede optar empíricamente eh, para tratar esta pielonefritis, ya sea con trimetoprim, ciprofloxacino o moxicilina. Hay que tener en cuenta que pues hay que evaluar diagnósticos diferenciales en estos pacientes, ya sea como alguna obstrucción, nefrolitiasis o quistes o incluso neoplasias. Ahora, continuando con lo que es la enfermedad renal crónica, la combinación de cambios estructurales y funcionales renales pues conducen a una reducción progresiva en la tasa de filtración glomerular. Aquí pues la enfermedad renal vascular puede ser la etiología predominante de lo que es la enfermedad renal crónica y generalmente se acompaña de lo que son comorbilidades como diabetes mellitus, hipertensión y obesidad. Otro factor que además de estas comorbilidades que les mencioné, que puede influir en esta enfermedad vascular renal, pues es el uso frecuente de polifarmacia, como ya hemos visto anteriormente, la cual puede predisponer más que nada a lo que es una nefropatía tubulointersticial aguda o crónica, inducida meramente por estos medicamentos. Hay que tener en cuenta que en una enfermedad renal crónica los síntomas en el adulto mayor suelen ser inespecíficos. Sin embargo, pues se puede encontrar descontrol en la hipertensión, más que nada un descontrol metabólico, si hablamos de hipertensión, de diabetes o proteinuria. Aquí, pues, respecto al tratamiento de manera general, pues hay que tener una restricción estricta de proteínas en la dieta, de sal. Incluso podemos, incluso aquí, pues los adultos tienen el riesgo de progresar a lo que es una enfermedad renal terminal. Respecto a las opciones de terapia de reemplazo renal en el adulto mayor, pues tenemos diversas. Ahorita en los cuidados paliativos vamos a hacer un poco más de énfasis en esto y cómo es que decidimos elegimos alguna de ellas.
Las opciones de tratamiento para la terapia de reemplazo renal pues incluyen la hemodiálisis, la diálisis peritoneal, el trasplante renal o el manejo conservador. Hay que mencionar que pues aquí la hemodiálisis es la modalidad más utilizada eh, en el adulto mayor. La diálisis peritoneal se usa con poca frecuencia, esto más que nada por un mal estado funcional, por déficits sensoriales como deterioro visual, hay pues poca destreza manual y falta de apoyo social. Sin embargo, pues el riesgo de peritonitis es muy similar en los grupos de edad. Respecto al trasplante renal, se ha incrementado en estos grupos de edad y ha demostrado pues incluso un aumento en la esperanza de vida y en la calidad de vida de estos pacientes. Sin embargo, pues también tiene desventajas. Una de ellas pues es que ocasiona la muerte debido a infecciones o enfermedades cardiovasculares que impiden el apego a este trasplante renal. Respecto al manejo conservador, este puede ser una opción pues evidente en aquellos adultos mayores por arriba de los 90 años o aquellos pacientes que tengan algún deterioro cognitivo significativo o que ya estén en un estado funcional muy mal y alguna expectativa de vida pues menor a 6 meses. Y aquí podemos considerar lo que es el manejo conservador. Y este incluye más que nada pues la sobrecarga de volumen, desequilibrios ácido base y electrolítico, tratamientos pues de anemia y enfermedad ósea, básicamente pues tratamientos sintomáticos. Hay que tener en cuenta que los pacientes mayores, los adultos mayores de edad, con enfermedad renal, pues son susceptibles a efectos adversos de los medicamentos por su farmacocinética más que nada. Y es por eso que pues hay que tener en consideración su eliminación de estos medicamentos y algunos de ellos que hay que tener en cuenta son los anticolinérgicos, las benzodiazepinas, agentes hipoglucemiantes orales y antiinflamatorios no esteroideos. Estos son de los fármacos que hay que tener más en cuenta en los pacientes adultos mayores debido a que suelen ser nefrotóxicos. Otro punto que hay que tener en cuenta respecto a los medicamentos es la polifarmacia. Recordar que pues, hay que evitar más de 5 medicamentos en estos pacientes. De igual forma, pues existen otras preocupaciones clínicas, no solamente la nefrotoxicidad. También hay que tener en cuenta el riesgo de caídas de estos pacientes, la osteoporosis, las alteraciones de sueño, el deterioro cognitivo y la disfunción sexual. En estos pacientes hay que incorporar la fisioterapia, pues para mantener la movilidad, la fuerza muscular, reducir el riesgo de caídas eh, y pues más que nada pues en estos pacientes, ¿no? En estos pacientes renales o que hayan recibido un trasplante renal, pues evitar el riesgo de caídas o los síndromes geriátricos de estos pacientes. Continuando ahora con los cuidados renales paliativos, hay que tener en cuenta que los adultos que inician con diálisis mayormente son los adultos mayores a 75 años. Pero antes de empezar, vamos a definir qué son los cuidados paliativos. Estos son una atención especializada que trata los síntomas y las cargas asociadas con enfermedades graves. Cabe mencionar que pues esta atención es proporcionada por un equipo interdisciplinario, no solamente es el médico y la enfermera, sino pues hay un apoyo multidisciplinario de diversas ramas que tratan este tipo de pacientes. Aquí pues se abordan diversos campos, más que nada pues el tratamiento, ¿no? De síntomas tanto físicos y psicológicos
E igual forma, pues la ayuda para establecer metas y preferencias, qué decidir y qué decisiones se van a tomar. También, pues el apoyo a las necesidades del paciente, incluso pues las creencias espirituales del paciente, así como pues la atención a los cuidadores, no solamente al paciente, sino también a las personas que le brindan atención al paciente, pues hay que darles una ayuda. Sin embargo, siendo más específicos, el área de la nefrología solamente se basa en esos tres puntos, en el manejo de los síntomas, la toma de decisiones compartida y la planificación anticipada de cuidados. Antes de comenzar, hay que tener en cuenta pues, la diferencia entre cuidados paliativos y cuidados de hospicio. Los cuidados paliativos son apropiados en cualquier etapa de una enfermedad grave. Por otro lado, los cuidados de hospicio es un beneficio cubierto por Medicare que ofrece a los pacientes con enfermedades terminales o cuando el pronóstico de vida es probablemente menor a 6 meses. Aquí en esta grafiquita pueden observar en relación a las metas y el tiempo, pues cómo es que cambia lo que es el cuidados de hospicio y los cuidados paliativos. Los cuidados de hospicio, como les mencioné anteriormente, pues es una esperanza de vida menor a 6 meses. Por otro lado, los cuidados paliativos, pues es de un mayor tiempo de esperanza de vida. Respecto a la toma de decisiones, eh, pues hay que saber cuándo incorporar los cuidados paliativos, si se incorporan eh, de una manera temprana o en cualquier etapa de la enfermedad. Y para eso se ha propuesto este marco de la derecha que evalúa cuatro factores. Evalúa pues las indicaciones médicas, las preferencias del paciente, la calidad de vida y pues algunas características contextuales. En cuanto a las indicaciones médicas, pues es esencial que el médico discuta pues el pronóstico y las opciones de tratamiento disponibles para el paciente, así como pues la preparación que se le tiene que otorgar al paciente e incluso la noticia o la preparación psicológica a los familiares debido a su enfermedad. Es importante conocer el pronóstico de los pacientes ya que puede ayudar a tomar decisiones alineadas con sus valores, sus preferencias o incluso involucrarse más activamente a este tipo de tratamiento. La presencia de síndromes geriátricos, como les mencioné anteriormente, incluyendo caídas, deterioro cognitivo, fragilidad, pues se ha asociado a un aumento en la mortalidad en pacientes con diálisis. Pues estos síndromes hay que tenerlos en cuenta respecto a qué se va a hacer y qué no se va a hacer con el paciente. Para evaluar lo que es el riesgo, existe lo que es el índice de comorbilidad de Charlson. Este índice se utiliza para estratificar el riesgo de los pacientes, incorporando su edad y sumando un punto por cada 10 años sobre los 40. Este índice, como pueden observar aquí en la tablita, pues incluye enfermedades como enfermedad coronaria, insuficiencia cardíaca congestiva, enfermedad vascular periférica, enfermedad cerebrovascular y la puntuación final clasificada a los pacientes depende de los puntos que se obtengan, sumándolos depende de las comorbilidades que presente el paciente. Se dice que tenemos a un paciente de bajo riesgo si tenemos su puntuación menor a 3, de riesgo moderado de 4 a 5 y un alto riesgo de 6 a 7 y un muy muy alto riesgo arriba de 8. Además de la terapia de reemplazo renal y el trasplante, se preguntarán pues, qué opciones de tratamiento están disponibles.
Además de, pues, de la terapia de reemplazo renal y trasplante, pues tenemos estos dos, lo que es el cuidado de conservador integral y la prueba de diálisis por tiempo limitado. La prueba de diálisis por tiempo limitado básicamente consiste en iniciar la diálisis con el propósito de alcanzar objetivos específicos dentro de un periodo determinado. Por otra parte, el cuidado conservador integral pues tiene más un enfoque multidisciplinario que utiliza los principios de la nefrología y los cuidados paliativos para manejar pues la enfermedad renal crónica sin necesidad de diálisis. Y aquí hay que tener en cuenta que pues el objetivo más que nada de los cuidados paliativos al momento de la suspensión de la diálisis tiene estos objetivos. Uno de ellos es reducir el sufrimiento físico y psicológico del paciente. Otro es optimizar su sentido de control, disminuir la carga en la familia. Y otro es permitir al paciente pasar tiempo significativo con sus seres queridos. También se podrán preguntar si existen grupos de pacientes en los que el beneficio de iniciar diálisis no sea claro. Y si existen, son estos dos grupos, los pacientes ambulatorios con enfermedad renal crónica avanzada y algunas comorbilidades asociadas. Y el otro grupo son aquellos pacientes hospitalizados críticamente que se encuentren con lesión renal aguda. En el primer grupo, pues se describen estas cuatro características que pues los incluye dentro de este grupo. Los primeros son aquellos de edad avanzada mayores de 75 años que cuenten con síndromes geriátricos como fragilidad o alguna enfermedad cardíaca isquémica con fracción de eyección reducida. También aquellos pacientes con pronóstico limitado debido a condiciones coexistentes avanzadas. Metas del paciente enfocadas en maximizar la calidad de vida, donde la diálisis podría afectar pues negativamente esa calidad, pues entrarían en este grupo. Y pues algunos deterioros cognitivos o funcionales que pues igual forma hacen referencias a los síndromes geriátricos. Y respecto a los pacientes hospitalizados que se encuentran con lesión renal aguda, aquí hay que evaluar pues las probabilidades de recuperación significativa. Si son muy bajas o pues si son altas, aquí hay que evaluar beneficio-riesgo de lo que es el tratamiento con diálisis. Posteriormente, pues tenemos este concepto, ¿no? Que es la planificación anticipada de la atención. Esto hace referencia al proceso mediante el cual pues, los profesionales, el médico, conversa junto con sus colegas, sus pacientes, sobre sus preferencias respecto a la atención médica actual y futura para el paciente, así para facilitar pues, decisiones futuras. Este proceso suele incluir pues una discusión sobre terapias avanzadas como diálisis, quimioterapia o pues incluso pues manejos conservadores o paliativos. Para eso, para esta planificación anticipada, se utiliza este cuadro que está aquí abajo que incluye diversos pues documentos. Uno de ellos es las instrucciones médicas anticipadas, que es el primero, que pues aquí el documento aclara pues, las preferencias del paciente más que nada. Luego tenemos la declaración del representante, que pues estas están designadas más que nada al adulto responsable del paciente que tomará decisiones si el paciente no puede. Luego tenemos las órdenes médicas para tratamiento y soporte vital y posteriormente pues las de no reanimación. Esto más que nada pues eh, utilizando estas aplicaciones podemos optar por una planificación anticipada de atención que permite brindar pues cuidados que estén alineados a las preferencias del paciente y pues así una mayor satisfacción durante la atención. De igual forma, ya al final de la vida debemos eh, tener en cuenta que pues se presentan diversos síntomas o cuadros clínicos en estos pacientes en una enfermedad renal terminal. Algunos de estos síntomas son la fatiga, la preocupación, el prurito, la piel seca, la boca seca, la tristeza, alteraciones del sueño, irritabilidad, pérdida del deseo sexual y calambres musculares.
Cabe mencionar que al menos el 20% de los pacientes refieren dolor o sensibilidad general, dificultad para respirar, ansiedad, estreñimiento, edema, piernas inquietas, diarrea, diversos, diversos y múltiples síntomas que presentan estos pacientes. Y para ello, pues el médico cuenta con estos 4 cuestionarios que los puede utilizar eh, pues para evaluar los síntomas de, de los pacientes con enfermedad renal. Comenzando con uno de los síntomas más comunes, es la depresión. Y este más que nada se relaciona con una disminución en la calidad de vida de estos pacientes. Estos pacientes empiezan a tener una mayor percepción de carga y pues incluso algunos problemas mentales. Para el tratamiento de estos pacientes nefrópatas con depresión hay que tener en cuenta pues la farmacocinética de los antidepresivos. Tanto los inhibidores de la recaptura de serotonina y noradrenalina como los de noradrenalina, los inhibidores de la monoaminoxidasa, los tricíclicos o el bupropión, pues pueden tener una perjudicar lo que es el funcionamiento eh, renal del paciente. Por esta razón, pues los considerados de primera línea son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, los cuales pues se metabolizan hepáticamente y posteriormente sus metabolitos inactivos se excretan vía renal. Eh, y dentro de estos, pues el de primera elección, ¿no? El preferido es la sertralina, ya que en comparación como por ejemplo con el citalopram, la fluoxetina o la paroxetina, pues no es necesario un ajuste de dosis en los pacientes renales depresivos. Continuando con la fatiga, pues hay que evaluar la presencia de causas comunes como anemia, hipotiroidismo, hiperparatiroidismo, depresión, malnutrición, trastornos del sueño, hipotensión. De igual forma, pues hay que evaluar que los antihipertensivos no le estén causando esta fatiga, ya que pues es una de las reacciones adversas de estos medicamentos. Por otra parte, el dolor hay que distinguirlo si es un dolor general o es un dolor asociado a la diálisis. De igual forma, hay que investigar otras causas que estén enmascarando el dolor, ya sea un sufrimiento psicosocial, depresión, ansiedad, problemas de sueño, inestabilidad. Aquí, pues, el manejo del dolor se basa en la severidad del dolor, usando la escala eh, de EVA del 1 al 10. Si se trata de un dolor leve, podemos iniciar con paracetamol. En caso de un dolor de intensidad moderada, se puede usar opioides como la hidromorfona, la oxicodona, el tramadol. Y ya si optamos por un dolor severo, pues se prefieren dosis mayores de hidroximorfona, oxicodona, fentanilo transdérmico o incluso metadona. Hay que tener en cuenta que el fentanilo transdérmico debe usarse solo en pacientes que estén en dosis estables de opioides de acción corta y necesiten transición a un agente de acción prolongada. Por otra parte, la metadona debe ser prescrita únicamente por profesionales capacitados pues, para su ajuste renal. Respecto al prurito, pues debemos evaluar la presencia de causas que estén ocasionando este síntoma en el paciente, ya sea la uremia, la hiperfosfatemia, la hipercalcemia, el hiperparatiroidismo, la piel seca, dermatitis por contacto, anemia o sensibilidad a alergias o medicamentos. Y aquí las medidas generales de la piel para el cuidado de la piel incluyen pues, minimizar el uso de jabones agresivos y fragancias, recomendar el jabón neutro, utilizar emolientes tópicos, evitar el uso de agua caliente al bañarse, emplear humidificadores durante el invierno y respecto a las terapias farmacológicas podemos usar
gabapentina o pregabalina a dosis bajas, fototerapia o incluso aplicaciones tópicas de alcanfor o mentol. Como les mencioné anteriormente, pues en las terapias sistémicas podemos optar tanto con la pregabalina, la gabapentina, y pues varios estudios han sugerido que la gabapentina de dosis a 100 a 400 miligramos después de la diálisis, pues mejora la sensación de prurito en el paciente. Eso sería todo por nuestra parte.